¿En qué década la CTM logró el reparto de utilidades para los trabajadores? A. 1940, B. 1950, C. 1960, D. 1970. La respuesta correcta es C. 1960. Estimados compañeros, a través de la representación de la CTM en el Consejo de Administración del FONACOT, se han impulsado programas que hacen que obtener un crédito sea más accesible. Cada esfuerzo que haces día a día construye tu futuro, pero para crecer necesitas herramientas que te impulsen. Gracias a este esfuerzo, las y los trabajadores pueden acceder a beneficios como tasas de intereses más bajas, descuentos vía nómina y trámites ágiles sin necesidad de fiador. Para lo que necesites, mejorar tu hogar, equiparte o darte un respiro. Tú decides. Y porque sabemos que el esfuerzo de una mujer mueve familias y empresas, ahora cuentas con el crédito Mujer FONACOT, con tasas preferenciales y mayor facilidad de pago, para apoyarte en cada paso. Gracias a la representación de la CTM, los derechos de los trabajadores se traducen en beneficios reales. Acércate al FONACOT o a la CTM para más información y sigue nuestras redes sociales para conocer más sobre tus derechos y oportunidades. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto sabes sobre la CTM? ¿Cuál fue una de las principales conquistas laborales impulsadas por la CTM en los años 70? A. Creación del Infonavit. B. Aumento del salario mínimo. C. Reducción de la jornada laboral. D. Creación del IMSS. La respuesta correcta es A. Creación del Infonavit. ¿Qué logro importante obtuvo la CTM en 1997 para la seguridad económica de los trabajadores? A. Creación del Seguro Social. B. Establecimiento del salario mínimo. C. Creación de las AFORES. D. Reducción de la jornada laboral. La respuesta correcta es C. Creación de las AFORES. Bien hecho. Síguenos en nuestras redes sociales para saber más sobre la CTM y su historia. El desarrollo de las y los trabajadores es nuestra misión. Creemos en el conocimiento como herramienta de cambio, en la capacitación como motor de crecimiento. Por eso, en la CTM hemos formado alianzas estratégicas para ofrecerte webinars gratuitos sobre liderazgo, empleabilidad, negociación, ley federal del trabajo, tecnología y mucho más. Contenido diseñado para impulsar tu desarrollo y abrirte nuevas oportunidades. Aprende de los mejores, fortalece tus habilidades y avanza en tu camino laboral con cada sesión. Porque cuando nos desarrollamos juntos, crecemos profesionalmente y fortalecemos a nuestra confederación. Sigue nuestras redes y sé parte de lo que viene. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Angélica Vázquez y formo parte del Instituto de Innovación e Investigación de la CTM. A nombre de nuestro secretario general, el licenciado don Carlos Aceves del Olmo y de toda la CTM Nacional, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de capacitación.
En la CTM estamos convencidos de que la formación continua es la clave para nuestro desarrollo personal y profesional. Por ello agradecemos profundamente el respaldo y la visión de nuestra central obrera para impulsar estos espacios. Hoy tenemos el honor de colaborar con Bechapra, una consultoría especializada en gestión humana y desarrollo de talento que comparte nuestro compromiso con el crecimiento de las personas. Juntos les traemos un tema fundamental en el entorno actual, la comunicación efectiva. El tema que abordaremos hoy es de la atención a la conexión, comunica con sensibilidad y empatía. En un mundo de constante cambio y desafíos, aprender a comunicarnos desde la comprensión y el respeto no solo mejora nuestras relaciones laborales, sino que también fortalece nuestra vida personal. Para profundizar en este valioso tema, contamos con un experto de gran trayectoria, Sergio Hernández Navarrete. Licenciado en Comunicación por el Campus Universitario del Siglo XXI, incorporado a la UAM, se ha especializado en organización, medios y contenidos digitales, cambiando la estrategia corporativa con la creatividad audiovisual. Ha trabajado como community manager en el sector hotelero y restaurantero, desarrollando campañas en redes sociales y brindando asesoría en comunicación organizacional. En el ámbito creativo ha producido proyectos audiovisuales como videos musicales, cortometrajes y propuestas narrativas contemporáneas. Actualmente se dedica a crear contenido independiente, explorando temáticas de cultura digital y videojuegos con una visión innovadora que busca renovar los procesos tradicionales de la comunicación. Estimado Sergio, te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros para compartir tus conocimientos. Hoy seré moderadora en esta sesión, durante la sesión, y al finalizar la presentación podremos tener un espacio a las preguntas que vayan surgiendo. Antes de cederle la palabra a Sergio, quiero compartirles un par de indicaciones para que aprovechemos al máximo el tiempo. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos cerrados durante la presentación. Todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla pueden escribirlas en el chat de esta plataforma o los que nos ven a través de Facebook también en los comentarios. Las recuperaremos y al final de esta ponencia se las haremos llegar, leer para que el licenciado Sergio nos ayude a responderlas. A las 7:30 colocaremos el registro para que nos dejen sus datos y les hagamos llegar su constancia de participación. Los invitamos a participar activamente en el chat con sus reflexiones y comentarios. Recuerden que este es un espacio de aprendizaje para todos. Ahora sí, sin más preámbulos, cedemos el micrófono a nuestro invitado. Adelante, Sergio. El público es todo tuyo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes y poder tener la oportunidad de compartir este espacio. Permíteme tantito. Eh, Voy a compartirles una plantilla. ¿Me pueden confirmar si se ve? Ya se ve. Ok, muy bien. Bien, vamos a empezar con este tema. Es un tema relativamente fácil y que vamos a tratar de manejar de la manera más fluida posible para que todos lo podamos entender claro y bien. Es un tema que tarde o temprano se presenta en todos nuestros espacios de trabajo, en el ámbito laboral y que al final nos va a tocar enfrentar a cualquiera que lidere equipos y es cómo dar anuncios difíciles de una forma humana, sensible y empática. El tema como tal de la atención a la conexión comunica con empatía, sensibilidad y ponemos esta frase que es la gente olvidará lo que dijiste, pero jamás cómo los hiciste sentir. Es de Maya Angelou, fue una activista de los derechos civiles, cantante y poeta. El contenido de la sesión, aunque parecen muchos temas, es relativamente fácil. Está dividido en dos partes, del tema uno al tema 3, que es como la parte más pesada, que es la parte del contexto y de la historia, y la segunda parte, que ya es algo más dinámico, ya es algo que es funcional para el día a día y para que podamos aplicar saliendo de esta sesión. El objetivo que pretendo yo para compartir con todos ustedes es dar a líderes y equipos herramientas prácticas para transmitir cambios con claridad y empatía. Y una vez comunicado esto, empecemos de lleno. El título nos los dice todo, de la atención a la conexión.
y por qué comunicar no es solamente transmitir información, sino que también es cuidar algo más profundo que son cuidar relaciones. Una noticia difícil puede romper la confianza o puede fortalecerla, dependiendo cómo la contemos. En esta parte, en esta sesión, la idea es que juntos podamos alcanzar a entender y ejecutar tres principales objetivos. Uno, que es entender qué es comunicación y en especial comunicación descendente. Que esta es una comunicación que va de arriba hacia abajo, de los líderes hacia los equipos. Ahorita profundizamos más en eso. Número dos, conocer técnicas y ejemplos para dar noticias complejas sin perder la confianza del equipo. Aquí veremos a lo largo de la sesión ciertos aciertos y errores de empresas reales, porque sabemos que en la vida diaria los líderes enfrentan pues situaciones complejas, cambios de horarios, ajustes de personal, y lo importante de la sesión es quedarnos con que no es solo el qué, sino el cómo se dicen las cosas. Y número tres es salir con una guía práctica para que la puedan aplicar el día de mañana. En la parte de contexto, la comunicación descendente, una definición clara, pues es el flujo de información de arriba hacia abajo, en una jerarquía de la organización, o sea, hace directivos, a gerentes y posteriormente a colaboradores. Dentro de los ejemplos prácticos para que podamos entenderlo mejor son instrucciones de trabajo, anuncios de cambios en la empresa, objetivos de ventas, reglamentos internos y políticas de seguridad. Un dato útil es que los estudios de clima laboral nos han demostrado que la falta de comunicación descendente y efectiva sobre todo es una de las principales causas de baja satisfacción en los empleados. Manejamos aquí una pequeña frase que dice, en tiempos de transformación, como lo son fusiones, ajustes de personal y nuevas metas, la forma de comunicar marca la diferencia entre compromiso y resistencia. Pero, ¿por qué es importante en estos tiempos de transformación? Número uno, en estos momentos es cuando se encuentran los momentos más críticos. Fusiones, recorte de personal, incorporación de nuevas tecnologías, cambios de liderazgo, redefinición de estrategias, y todo esto tiene obviamente un impacto emocional en los empleados. Estos escenarios en donde el colaborador puede sentir miedo, incertidumbre o desconfianza. Un ejemplo de esto es cuando una empresa anuncia una fusión. Si no hay un mensaje claro, los empleados suelen llenar los espacios en blanco con rumores. Y pues un mal mensaje como tal puede llegar a provocar estos rumores, chismes de pasillo, si así lo queremos llamar, fuga de talento y conflictos internos. Pero quiero que pensemos igual por un momento, ¿cuándo es más difícil comunicar? No es en lo cotidiano, sino y no es cuando todo va normal, sino en los momentos más críticos, en los momentos más críticos. Hablamos de situaciones como lo mencionamos hace ratito, una fusión entre empresas donde hay dos puntos ya de culturas distintas que deben convivir, recortes de personal que siempre son noticias duras y cargadas de emociones, la incorporación de nuevas tecnologías que suele traer resistencia de los colaboradores, porque se pregunta uno, ¿me voy a quedar sin trabajo? ¿Voy a aprender algo nuevo? Cambios de liderazgo, que es cuando llega un nuevo jefe con otra forma de trabajar, o incluso una redefinición de estrategias que puede generar miedo a lo desconocido. Todos estos escenarios en donde lo que está en juego no solamente son procesos ni números, sino realmente lo que se mueve son emociones. El colaborador puede sentir miedo de cierta forma, incertidumbre, desconfianza, y cuando esas emociones negativas aparecen, la productividad tiende a bajar, la cohesión del equipo se debilita. Pensemos en un ejemplo. Una empresa anuncia una fusión, pero si no hay un mensaje claro, ¿qué puede pasar o qué es lo que sucede? Los empleados tienden a llenar los espacios con esos rumores, esos espacios en blanco, y es seguro van a despedir a medio equipo, el nuevo jefe solo va a traer a su gente, nos van a duplicar el trabajo o nos pueden llegar a bajar el sueldo. Y aquí hay una frase importante, no existe la desinformación, sino la mala información. Porque cuando la empresa no comunica de forma clara, otros lo hacen por ella. Y esos otros, pues son todos estos rumores, estos chismes de pasillo y hasta redes sociales. Por eso en estos tiempos de transformación, la comunicación y la comunicación descendente en este caso no es un lujo, sino una necesidad estratégica. Es la única forma de evitar
que el miedo se convierta en caos y transformarlo en confianza y en cohesión. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de una mala comunicación? Número uno, como lo hemos mencionado, los rumores. Si la gente no recibe la información oficial, van a inventar la propia. Número dos, fuga de talento. Los colaboradores con alto desempeño pueden irse si sienten inseguridad o falta de confianza. Puede haber una resistencia al cambio también, que es que no haya que no haya claridad y cualquier nueva política o situación se puede percibir como una imposición. Conflictos internos, que es la falta de alineación y puede convocar enfrentamientos entre áreas o equipos. Un pequeño caso, imaginemos que el día de mañana de tal cierta empresa, la dirección anuncia un recorte de personal con un correo mal redactado y sin contexto. ¿Qué es lo que podría pasar o qué podrían pensar los demás empleados? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que la dirección manda un correo y dice así: por ajustes estratégicos, a partir de la próxima semana se reducirá el personal en distintas áreas. En breve se dará más información. Vamos a analizar este pequeño texto. La reacción probable de los empleados es que haya inmediatamente rumores inmediatos. ¿Debido a qué? A que la gente empieza a especular. ¿A quién le tocará? ¿Será por bajo desempeño? ¿Será toda el área? Y en los pasillos y chats internos se llenan de versiones distintas. Punto número 2, la ansiedad y el miedo. Debido a que el mensaje fue mal efectuado, los colaboradores sienten que su estabilidad laboral está en riesgo. Hay una baja concentración y la productividad porque la atención se está concentrando en el qué va a pasar. Punto número 3. Se genera una desconfianza hacia la dirección. El mensaje se percibe frío, impersonal y poco empático. La relación líder-colaborador se fractura y si no me dicen la verdad ahora, ¿qué me estarán ocultando? Punto número 4. Fuga de talento. Los empleados clave podrían empezar a buscar trabajo desde antes de ser sorprendidos. Esto provoca que no solamente se pierdan puestos a recortar, sino que también gente valiosa se vaya a ir por la desconfianza. Y punto número 5. Existe una resistencia a futuros cambios, ya que con esto el equipo se vuelve más cerrado y más desconfiado. Este último es un riesgo a tratar, debido a que un riesgo a evitar, ya que debido a que el equipo se cierra y desconfía, cualquier nueva política, incluso positiva, podría llegar a ser vista como sospecha. Errores y riesgos en el mensaje. Vamos a analizar el ejemplo que vimos hace ratito, que dice, por ajustes estratégicos, a partir de la próxima semana se reducirá el personal en distintas áreas. En breve se dará más información. ¿Cuáles son los errores principales de este mal mensaje? Número uno, tenemos por ajustes estratégicos. Existe un lenguaje vago y frío. No explica la verdadera causa del qué ni el por qué. Si es una crisis económica, si es una reestructuración, si es una automatización. Al ser muy ambiguo el mensaje, abre la puerta a interpretaciones y rumores. En el apartado número 2 tenemos a partir de la próxima semana. Estas palabras generan alarma inmediata porque está comunicando con urgencia, pero no está preparando a la gente para esa urgencia. Y los colaboradores sienten que el cambio es inminente y fuera de su control. Número 3 es se reducirá el personal. Es una frase dura y sin empatía. Está en una voz pasiva sin asumir responsabilidad. Porque se va a reducir, pero ¿quién lo dice? ¿O por quién? No está reconociendo el impacto humano que está tomando esa decisión. En el punto 4 tenemos en distintas áreas. En todo este mensaje existe una falta de claridad, ya que no especifica. Deja muy ambiguo si serán todos los equipos los que van a ser afectados, si solamente va a ser un área o quién va a ser el afectado. Esto multiplica la ansiedad entre los colaboradores. Y punto 5, en breve se dará más información. Genera incertidumbre. O se hace, promete aclaración futura, pero no establece bien un canal ni una fecha. Los colaboradores de esta forma pues se sienten en la oscuridad hasta que les vuelvan a avisar qué es lo que va a suceder. En resumen, este mensaje lo podemos tomar que es un mensaje vago, impersonal, alarmista y poco empático, aunque es muy corto, pero concentra varios errores de comunicación
que vamos a enfatizar en la siguiente diapositiva. Como lo ves, no existe una falta de claridad, hay una ausencia de contexto, tiene cero transparencia y maneja un tono frío y distante, generando más dudas de las que resuelve. Pero si ya vimos cómo es un mal mensaje, vamos a ver cómo sería un contraste de cómo pudo haberse hecho mejor este mensaje. Un buen mensaje hubiera aclarado desde el inicio el motivo del recorte, ya se hace ajustes financieros en este caso por la crisis del sector, qué áreas se verán afectadas y cómo se va a apoyar a los colaboradores impactados, un mensaje de empatía que reconozca que la situación es difícil y canal de dudas, llámese recursos humanos o líderes directos. De esta forma, el mensaje en lugar de generar incertidumbre, se genera un entorno más controlado y humano. Aquí el ejemplo. Queremos informarles que, debido a la situación económica del sector y con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, hemos tomado la difícil decisión de realizar un ajuste en la plantilla de personal. Este proceso impactará únicamente en las áreas administrativas y de soporte y se llevará a cabo durante la próxima semana. Todos los colaboradores que se vean afectados serán informados de manera personal y contarán con el acompañamiento del área de recursos humanos, así como apoyo en la transición laboral. Entendemos que esta noticia puede generar inquietud, por lo que ponemos a su disposición a sus líderes de área y a recursos humanos para resolver dudas y brindar más detalles. Nuestro compromiso es mantener la transparencia y el respeto en cada paso de este proceso. Agradecemos profundamente el esfuerzo y compromiso de cada uno de ustedes. Ahora bien, vamos a desmenuzar bien este ejemplo para entender por qué este sí es un mensaje mejor. Número uno, está explicando el motivo, está dando contexto, está diciendo por qué es una situación económica del sector. Número dos, está definiendo un alcance, no está dejando a todos con la duda y no es nada ambiguo. Menciona es únicamente en las áreas administrativas y de soporte. Número tres, está mostrando empatía, reconoce que es una situación difícil. Número 4, está haciendo una responsabilidad directa, ya que la empresa está asumiendo la propia responsabilidad. Al decir, hemos tomado la difícil decisión, no se está escondiendo detrás de un se reducirá. Número 5, está ofreciendo apoyo. Informa que habrá acompañamiento de recursos humanos y que habrá una transición laboral. Número 6, abre canales de comunicación. Lo más importante de emitir un mensaje y de que tu transmisor y receptor estén en el mismo canal es que haya una retroalimentación. Abriendo canales de comunicación se da un camino claro para resolver dudas, en donde entra pues, el área de recursos humanos y tus líderes de área. Número 7, reconocer el esfuerzo del personal. Agradecer refuerza siempre la confianza en quienes continúan trabajando. Un buen mensaje genera siempre claridad, confianza y cohesión. ¿Cuáles son los beneficios de esta buena comunicación? Tenemos primero la claridad. Todos saben qué esperar y hacia dónde se va. La confianza. La gente percibe que la empresa habla con transparencia. Número 3, la cohesión. Los equipos trabajan alineados en torno a una meta en común y existe un compromiso que aumenta el sentido de pertenencia y se reduce la rotación. Un ejemplo claro es cuando una empresa explica no solo el qué, sino el porqué del cambio. Es más probable que los colaboradores lo acepten e incluso lo defiendan. Y con respecto a eso vamos a abordar bien el qué y el por qué en la comunicación. Comunicar solo el qué, pues nos va a permitir dar información, pero va a ser una información fría, operativa y directa. Un ejemplo, a partir del próximo mes usaremos un nuevo software de control de gastos. El colaborador entiende las instrucciones, pero no sabe ni qué beneficio tendrá. Como resultado, es un cumplimiento mínimo, porque lo va a hacer pues es lo que toca, ¿no? Pero sin motivación ni compromiso. Comunicar el qué más el por qué significa que estamos dando contexto y sentido a la instrucción, al mensaje. Un ejemplo, a partir del próximo mes usaremos un nuevo software de control de gastos. Esto nos permitirá reducir tiempos en la entrega de reportes, simplificar auditorías y que cada área tenga más claridad de su presupuesto. Con ello podremos invertir más en proyectos estratégicos. Aquí
Como lo podemos notar, no solamente hay una orden, sino que hay una razón de, y la razón conecta con la acción con un beneficio colectivo. Como resultado, nos da una aceptación activa, donde el trabajador y el colaborador entiende el valor y lo adoptan más rápido e incluso lo promueven. ¿Y por qué hacen la diferencia? ¿Por qué el por qué hace la diferencia? Reduce la resistencia. Cuando la gente comprende la lógica, Cuando la gente comprende la lógica detrás de un cambio, lo percibe más justo. Genera un compromiso porque se sienten que forman parte de algo más grande y no solamente están cumpliendo órdenes. Y disminuye los rumores, que al explicar los motivos se reducen los vacíos de la información, que normalmente se suelen llenar con especulaciones o pasillos de chismes y todos los rumores que se dan. Y principalmente fomenta una cultura de confianza, porque se está reforzando la idea de que la empresa está comunicando con transparencia. Ante este pequeño contexto, con estas pequeñas definiciones, podemos cerrar este pequeño bloquecito con la siguiente frase. Un cambio explicado con claridad no solamente se acepta, se defiende porque la gente entiende que su esfuerzo tiene un propósito. Esto nos permite resumir la importancia del qué y por qué, pero vamos a desglosar un poquito más esta idea. Explicar con claridad nos permite que el qué es la acción concreta. Y en el ejemplo anterior, como lo veíamos, el qué es cambiaremos el software. El por qué es la razón que hay de fondo de ese cambio para ahorrar tiempo, para mejorar eficiencia, etc. Número 2, de la aceptación a la defensa. Si la gente solamente recibe las órdenes como lo que son, puede cumplirlas de manera mecánica. Y sí, van a ser funcionales, pero podrá existir una resistencia o una indiferencia a las acciones. Punto número 2, pero cuando comprenden el motivo, se genera un sentido de propósito y hago esto por esta razón. El cambio se vuelve parte de una causa compartida y de un colectivo. Y punto número 3, el esfuerzo con propósito. Las personas sienten que no solamente están trabajando por cumplir y por hacer las cosas, sino que su esfuerzo aporta un objetivo mayor, están siendo parte de, y la estabilidad de la empresa, puede ser la satisfacción del cliente o el crecimiento del equipo, pero se sienten partícipes en esa actividad. Ese entendimiento transforma el cambio en algo que no solamente pueden tolerar, sino que van a defender y lo van a promover. En resumen, la frase condensa la idea de que la transparencia y la explicación del propósito son la clave para la obediencia en un compromiso real. Ahora, pasemos a unos pequeños casos de comunicación asertiva y de mala comunicación. O sea, cómo no comunicar y cómo sí hacerlo. En el 2020, durante la pandemia, muchas empresas tuvieron que anunciar recortes o cambios drásticos en sus empleados. Un caso famoso fue el de Airbnb con su CEO, que envió una carta pública a los empleados explicando con total transparencia y empatía la decisión de reducir el personal. Esa comunicación fue tan humana que incluso quienes salieron pues expresaron respeto por la empresa. En contraste a un caso que muchos conoceremos, que fue el de Luz y Fuerza del Centro en México en 2009. El anuncio de extinción se hizo de madrugada por decreto y con poca comunicación previa, dando como resultado un enojo, incertidumbre y varias protestas. Pero desglosemos bien por qué uno sí funcionó y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Con Airbnb, durante los primeros meses de la pandemia, la industria del turismo y la hospitalidad fue una de las más golpeadas. Airbnb dependía de los viajes, hospedajes, uso de propiedades, y gran parte de sus ingresos se detuvo abruptamente. Para ajustar esta operación, se decidió recortar aproximadamente el 25% de su plantilla, lo que equivalió a unos 1.900 empleados aproximadamente, de un total de 7.000 más o menos. Pero, ¿qué fue la diferencia? ¿Qué hizo el CEO en su comunicación? Escribió una carta abierta a los empleados donde explicó con detalle los motivos del recorte y el impacto económico, la incertidumbre del mercado y las reducciones de ingresos, y el cómo se tomó esta decisión de recortar el personal. En esa carta no solamente pues apagó el fuego como tal, ¿no? Sino que también expresó su reconocimiento hacia las personas afectadas.
Por ejemplo, incluyó frases emotivas que mostraban humanidad. La comunicación de este mensaje fue multicanal. La carta fue distribuida internamente, pero también abrió una reunión general, donde líderes quedaron disponibles para poder así resolver las preguntas. En cuanto a los beneficios, para los despedidos, ofrecieron paquetes de compensación, seguro médico hasta cierto tiempo y otras ayudas para transición laboral. ¿Qué impactó en esto? Obviamente la carta fue ampliamente elogiada como un ejemplo de cómo hacer despidos con respeto y compasión, obviamente resaltando la importancia del mensaje. Y muchos medios pusieron que que ese caso era un estándar sobre cómo se deberían de comunicar malas noticias, con transparencia, claridad de razón y un enfoque humano. De hecho, el mismo CEO expresó que aunque la carta tuvo una carga emocional, también tuvo críticas por ese mismo tono emocional, ya que reconoció posterior que utilizó pues, la palabra amor, en donde pues pudo generar varias expectativas inapropiadas y confusiones, ya que pues para una empresa el utilizar la palabra amor pues no es un sentido muy familiar, ya que no es una familia en sentido literal, pero pudo explicar claramente el qué, por qué y el cómo de la decisión, que es clave para reducir la incertidumbre, y pudo mostrar humanidad, que no es símbolo de debilidad, siempre que se equilibre con profesionalismo. No basta solamente con que se diga el mensaje o se publique algo, se necesita aperturar el diálogo. Tiene que existir un feedback, una retroalimentación, en donde en este caso pues son preguntas, reuniones y aparte dar seguimiento a y reconocer pues, los errores o ajustar el tono también para que forme parte de la empatía comunicativa. El caso B, que fue el de caso de Luz y Fuerza del Centro de México, en un contexto más general, pues fue era una empresa pública descentralizada que operaba pues en el centro de México, ¿no? Y varios estados aledaños. Para octubre de 2009, la empresa y sus funciones serían absorbidas por la CFE. El anuncio, pues lo hicieron de madrugada, sin comunicación previa oficial y pues no hubo así como tal una comunicación clara hacia los trabajadores ni a la población involucrada. ¿Por qué tuvo fallas esta comunicación? Porque el decreto de extinción fue publicado con poca anticipación, en un horario poco accesible para trabajadores afectados. Simultáneo a esto, pues para asegurar la transición se ocupó parte de la Policía Federal, lo que generó sensación de sorpresa y confrontación más que de diálogo. No hubo mecanismos públicos fuertes para que los trabajadores expresaran su punto de vista o preguntas antes del anuncio, y la comunicación oficial se enfatizó en argumentos técnicos ineficiencia, costos, etcétera, que no hubo explicaciones cercanas al impacto humano. Como consecuencia, pues tuvimos miles de trabajadores que quedaron sorprendidos tras los recortes o despidos masivos, hubo movilizaciones, la imagen gubernamental sufrió críticas y años después siguen siendo un tema de ejemplo recurrente en análisis de relaciones laborales en México. ¿Qué rescatamos de esto? Que anunciar algo grande en horarios poco accesibles o sin previo aviso genera desconfianza y un signo de poder unilateral. No basta con fundamentos técnicos de que el mensaje necesita considerar el componente humano, necesita considerar a las familias, emociones, incertidumbres, la ausencia de espacios de recreación y de reacción, como lo son preguntas y abiertos al diálogo. Esto incrementa los rumores y el descontento. La forma de anunciar puede quedar como parte de la historia, incluso muchos años después. Ahora bien, con estos ejemplos que hemos visto y lo anterior que hemos estado aclarando, vamos a manejar estos conceptos clave para reafirmar lo que hemos estado viendo en esta pequeña sesión. Comunicación descendente son mensajes de la dirección hacia los equipos. Debe de haber sensibilidad, que es reconocer emociones propias y de los demás. En esta, como definición, es la capacidad de reconocer y validar emociones que un mensaje puede despertar en los demás sin ignorarlas. Es principal para que justo podamos llevar una comunicación efectiva, tanto ascendente como descendente, como con compañeros de trabajo. Y un ejemplo es, si se anuncia un recorte, saber que hay miedo e incertidumbre y preparar el mensaje considerando el impacto que éste puede tener. ¿Cómo podemos aplicar una buena sensibilidad? Pensar, ¿cómo me sentiría yo si recibiera esta noticia?
Tengo que anticipar mis reacciones, el enojo, la ansiedad, la desconfianza, y tengo que ajustar el tono del mensaje, porque no es lo mismo un logro que un despido. La importancia de la sensibilidad es que ayuda a evitar un lenguaje frío y desconectado, que podría agravar la situación, y es lo que no estamos buscando. La empatía, que es ponerse en el lugar de quien recibe el mensaje para comprender desde su perspectiva. Un ejemplo es cuando se comunica un cambio de horario. La empatía es explicar cómo la medida busca balancear la carga laboral y no solamente imponerla. ¿Cómo lo podemos aplicar? Usar un lenguaje humano y cercano. El incluirnos dentro del mensaje nos permite lograr eso. ¿Cómo? Podemos hacer un ejemplo. Sabemos que este cambio puede generar ajustes en tu rutina. El sabemos nos permite ser parte del cambio y pues, se reconoce como algo más empático y reconocer el esfuerzo y las preocupaciones de los equipos a los que se les está dando el mensaje. El beneficio de esto, al sentir que la empresa me entiende o mis compañeros me entienden, los colaboradores aceptan mejor la noticia, aunque sea difícil. Y siempre debe de haber una escucha activa. No se trata solamente de hablar y dar instrucciones, sino de abrir el espacio para preguntas, aclaraciones y reacciones. El ejemplo, después de anunciar una nueva política, podemos reservar un tiempo para preguntas y respuestas o habilitar un canal directo para resolver dudas. ¿Cómo podemos aplicar esto? Escuchar sin interrumpir ni juzgar. Y podemos parafrasear para demostrar una comprensión. El repetir lo que nos están diciendo es una forma muy efectiva para demostrar que se están comprendiendo lo que la persona me dice. Un ejemplo, entonces lo que me dices es que te preocupa el impacto en tu carga de trabajo. Ahí yo estoy repitiendo lo que él me está preguntando, entendiendo que comprendo lo que me está diciendo. Dar retroalimentación clara y no evadir. El beneficio de esto es que aumenta la confianza, reduce rumores, porque la gente sabe que tiene un espacio seguro para expresarse. Esta pequeña frase de transición nos dice, la comunicación descendente no solo consiste en transmitir un mensaje, requiere sensibilidad para medir emociones, empatía para ponerse en el lugar del otro y una escucha activa para dar voz a las inquietudes. Solo con esos elementos un mensaje difícil puede convertirse en un puente de confianza en lugar de un muro de resistencia. Ejemplos de aciertos y errores en México. Tenemos a Grupo Bimbo durante la pandemia. Vamos a enfatizar un poquito más en justo esos mensajes que ellos hicieron y dijeron para desglosarlos y desmenuzarlos más. Por ejemplo, ¿qué hicieron? Implementaron cambios en turnos, medidas de seguridad y protocolos sanitarios. La comunicación, esta se dio a través de boletines claros, videos internos, reuniones virtuales con líderes. ¿Por qué funcionó este mensaje? Era claro, porque los mensajes eran específicos. Va a haber protocolos, horarios y medidas. Fue con anticipación, que es lo que hemos estado viendo. Comunicaban los cambios antes de que entraran en vigor, evitando así la confusión. Y tenía un tono humano, donde se subraya el cuidado de la salud y la importancia de la seguridad de los colaboradores y sus familias. Obviamente esto como impacto pues genera confianza, reduce la incertidumbre y los colaboradores sintieron que la empresa los estaba protegiendo. Un segundo ejemplo de aciertos es Grupo Modelo cuando implementó el trabajo híbrido. Ellos anunciaron nuevas políticas de home office parcial y presencial. Para ello organizaron foros abiertos donde preguntaban con líderes y áreas de recursos humanos. ¿Por qué funcionó esto? Tenía transparencia, explicaron el porqué de la medida, buscaban un balance entre flexibilidad y productividad. Escucha activa, dieron espacio para resolver dudas en tiempo real y obviamente existía una empatía. Reconocieron que los cambios impactaban la rutina personal de cada colaborador. Esto nos da como resultado que los empleados sintieron que su voz era tomada en cuenta y que no se trataba de una imposición, sino de un modelo construido con ellos. Dentro de los errores, perdón, dentro de los errores tenemos también a Mexicana de Aviación en el año 2010. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque es un error. La aerolínea entra en quiebra y miles de empleados se enteraron prácticamente al mismo tiempo que esto se hizo noticia. O sea, no hubo una comunicación previa ni clara ni un acompañamiento interno. ¿Por qué falló?
Falta de anticipación. No se prepararon para los empleados a la crisis. Ausencia de sensibilidad. Miles de familias quedaron en la incertidumbre sin explicaciones directas. Y hubo un caos informativo. La gente se enteró por rumores o por la prensa y no por sus líderes. Esto generó como un impacto, pues, pérdida total de confianza de la empresa, desorganización y un golpe durísimo a la reputación de la empresa. Otro ejemplo de esto son las cadenas retail, llámese en Soriana, Costco, cualquier cadena de tipo retail o con respecto a los cierres de sucursales. Pero ¿qué pasa ahí? Varias cadenas siempre anuncian o lo han hecho a través, pues, de correos masivos. Correos masivos que se vuelven impersonales, porque no hay contexto, no hay ni comunicación directa con el personal afectado. Esto evidentemente falla, porque no hay ni una empatía, el mensaje es frío y burocrático. No hay una escucha activa porque no hay una retroalimentación. No hay en donde tú como trabajador, como colaborador, puedas tener un grupo o un espacio de diálogo para resolver dudas y apoyo. Y tiene una ausencia de claridad. Muchas veces no siquiera se especifican qué pasará con el personal. Es simplemente gracias por trabajar y se van. Obviamente el impacto de esto es una desmotivación, pérdida de confianza, rumores y fuga de talento incluso en sucursales que posiblemente no cerrarían. ¿Qué podemos aprender de esto en común? Los aciertos se caracterizan por tener claridad en la información, anticipación antes de que ocurra el cambio y un tono humano que pone a la persona en el centro. Y los errores se caracterizan por la falta de transparencia, comunicación tardía, ausencia de la empatía y uso de canales impersonales. Esto que acabamos de ver lo podemos reducir en esta siguiente frase. La diferencia entre generar confianza o caos no está en el cambio mismo, sino en cómo se comunica. Los aciertos en México nos muestran que claridad, anticipación y tono humano marcan la diferencia. Pero, ¿qué sería de todo esto que estamos viendo si no hubiera a lo mejor una propuesta metodológica, si no pudieran salir de esta sesión con algo que pudieran implementar el día de mañana? De esta forma, mi propuesta metodológica para con ustedes es el camino de 5 pasos. ¿Qué implica este camino? Número 1, preparar el mensaje. ¿Qué implica esto? Definir un objetivo. ¿Qué queremos que los demás comprendan o hagan después del mensaje? Seleccionar datos clave, hechos, cifras, fechas, áreas afectadas, de lo que va a hablar nuestro mensaje y anticiparnos a las preguntas difíciles que se nos puedan hacer, como quiénes van a ser afectados, si habrá algún apoyo, infinidad. Sobre todo también cuando hacemos esto hay que revisar el lenguaje que estamos ocupando. Usar palabras claras y directas, sin tantos tecnicismos para que no se genere confusión por parte de tu receptor. Y evitar frases vagas como ajustes estratégicos, ¿no? Que no tienen nada de contexto. Un ejemplo de esto que podemos ver es, por ejemplo, lo de lo que hablábamos hace rato con Bimbo. Bimbo durante la pandemia, en sus comunicados internos, explicaba exactamente qué cambios habría en los turnos y medidas de seguridad y por qué eran necesarios. Esto reduce la incertidumbre y los rumores. Paso número 2, elegir el canal y el momento. ¿Qué implica este paso? Pues seleccionar el canal adecuado, que es una reunión presencial, una videollamada, un correo corporativo, un boletín informativo, y es elegir el momento correcto, que es normalmente y de preferencia es evitar que sean cosas por viernes por la tarde, antes de vacaciones, mensajes fuera de horario laboral, porque pues ya no son momentos ni tiempos o normalmente generan pues alguna molestar o confusión en los colaboradores y empleados. Un ejemplo práctico de esto es Grupo Modelo, que anunció sus políticas de home office a través de videollamadas grupales y no solamente por correo, sino que utilizaron varios canales para difundir esto. Esto permitió que hubiera una interacción inmediata y disminuyó las dudas. Paso número 3. Transmitir con empatía. ¿Qué implica esto? Es reconocer el impacto emocional de mi mensaje. Debo incluir frases comprensivas como sabemos que esta noticia puede generar inquietud y queremos acompañarlos en este proceso.
De esta forma evitamos un tono frío y que sea únicamente administrativo, algo lineal, algo directo. Un ejemplo es Cemex en reestructuraciones internas. Cuando comunican ajustes, los líderes comienzan las sesiones reconociendo la dificultad para los equipos, mostrando de esta forma la sensibilidad y preocupación por su bienestar. Paso número 4 es abrir el espacio a la retroalimentación. El mensaje nunca en ninguna de las áreas y nunca va a ser comunicación efectiva si no existe una retroalimentación por parte de mi receptor. No sería comunicación si justo el receptor no tiene algo que decirme. Esto implica que hay que permitir preguntas y respuestas en la misma sesión, preferiblemente, y ofrecer canales adicionales, como un correo, líneas directas con los líderes, llámese recursos humanos, chats internos, redes sociales, y escuchar activamente para ajustar comunicaciones futuras. El ejemplo de esto, retomamos el de Grupo Modelo, que al anunciar el home office dejaron un espacio de preguntas abiertas en foros virtuales, y de esta forma se permitieron aclarar dudas y reducir varios rumores. El paso número 5 es dar seguimiento. ¿Qué implica esto? Es enviar un resumen oficial después de la sesión para que quede un registro y haya claridad. Revisar el ambiente durante los días siguientes, reuniones cortas, dar seguimiento, que exista un feedback, llámese justo jefes, colaboradores, la misma área, siempre debe de haber una retroalimentación sobre cómo se percibió el mensaje. Un ejemplo, retomamos el de Vivo. Después de cada cambio en turno durante la pandemia, enviaban un boletín resumen a líderes de área, verificando que todos comprendieran los nuevos procedimientos. Esto refuerza la confianza y la claridad. El bloque lo terminamos con esta siguiente frase: preparar el mensaje, elegir el momento, transmitir con empatía, abrir un espacio a la retroalimentación y dar seguimiento son 5 pasos simples que convierten un cambio difícil en una transición clara y confiable para todos. Ahora bien, en un pequeño caso práctico, que lo vamos a hacer de la manera más ágil posible, yo les voy a dar las respuestas para hacer esto más dinámico. Pero imaginemos esto, el escenario. La empresa cambiará horarios y eliminará un bono temporal a partir del próximo mes. La dinámica, y para que lo hagan de manera ágil y sutil, imaginemos que ustedes son líderes y redactarían cómo comunicar la noticia. Recuerden que debe aplicar lo que vimos: claridad, empatía, sensibilidad y una escucha activa. Para términos de la sesión, yo les voy a dar posibles respuestas, pero igual pueden participar en los comentarios o en el chat. Un ejemplo uno de mala comunicación, de acuerdo a las respuestas del, del escenario que tenemos, es, el ejemplo uno es: se cambiarán los horarios y se eliminará el bono temporal. En breve se dará más información. Gracias. Recordemos con lo que hemos estado viendo, y si lo pueden hacer ustedes igual, el análisis de la situación de este ejemplo uno. ¿Cuál es el problema? ¿Es un mensaje frío? ¿Es un mensaje impersonal? No explica razones ni reconoce el impacto emocional. Como consecuencia, va a generar incertidumbre y rumores. Ejemplo 2: comunicación clara, pero poco empática. A partir del próximo mes, los horarios de trabajo cambiarán y el bono temporal será eliminado. Esta medida busca ajustarnos a la situación económica actual. Revisaremos dudas después. Analizando este ejemplo, sus aciertos, ya en este acierto se explica el por qué. Ya es más claro que el primero, pero sigue teniendo carencias. ¿Cuáles son esas carencias? Que no muestra empatía directa ni reconoce las posibles emociones de los colaboradores. Ejemplo número 3 de una comunicación efectiva. Dice: sabemos que esta noticia puede generar preocupación. A partir del próximo mes, los horarios cambiarán y se eliminará el bono temporal debido a ajustes económicos necesarios para la empresa. Queremos acompañarlos en este proceso y abrimos un espacio para responder sus dudas en esta sesión y por correo de recursos humanos. Analicemos esta respuesta. Los aciertos, y como lo hemos venido viendo, hay una empatía. Ya está reconociendo la preocupación. Hay claridad, especifica los cambios y las razones, y obviamente ofrece una escucha activa,
porque está ofreciendo canales de retroalimentación. El impacto es que se reduzcan los rumores, aumente la confianza y facilite la aceptación. El ejercicio lo cerramos resaltando la diferencia entre estos tres ejemplos. El primero cumple con el qué, pero no con el por qué ni el cómo. El segundo ejemplo comunica ya el por qué, pero no está empatizando con la gente. Y el tercero combina esta claridad con empatía y ya da una apertura al diálogo, haciendo esto una comunicación efectiva. Yo los dejo igual para que reflexionen. Si ustedes fueran líderes mañana, ¿cuál mensaje darían y por qué? Algunos de los cambios viables y soluciones, perdón, que puedo rescatar de lo que hemos estado viendo en esta sesión son preparar a los líderes medios, porque no es una comunicación directa entre punto A y punto B. Muchas veces tenemos líderes medios que están involucrados en, porque si vamos del punto A al punto C, existe un punto B. Y tampoco es pasarnos el punto B. No quiero confundirlos con eso, pero es preparar líderes medios. Lo veíamos en un principio, dueños, gerentes, colaboradores. Es preparar líderes medios y esto implica, antes de comunicar al personal general, informar primero a supervisores y mandos medios, darles herramientas y guías para que puedan explicar el mensaje con claridad y responder preguntas. De esta forma evitamos que pues, el personal o colaboradores, compañeros, se enteren por rumores o medios externos de lo que queremos comunicar. ¿Por qué es importante esta parte de líderes medios? Porque son multiplicadores del mensaje. Si ellos no entienden o no están alineados, se propagan rumores o interpretaciones incorrectas. Mejora la confianza, ya que los colaboradores perciben que la empresa gestiona los cambios de manera organizada, o sea, se contempla a todos. Un ejemplo de esto, para que entendamos, es Cemex, que al comunicar reestructuraciones internas, los gerentes recibieron primero un brief completo para que supieran cómo transmitirlo a sus equipos y cómo acompañar emocionalmente a las personas. Esto evitó que las personas tuvieran desinformación y conflictos, una mala información. Número 2, comunicación multicanal. ¿Qué implica esta comunicación? Lo hemos venido viendo en los aciertos que les mencionaba anteriormente. Usar más de un canal para transmitir la noticia. O se hace reuniones presenciales o virtuales, correos oficiales con algún resumen o datos clave y material de apoyo. Llámese infografías, preguntas y respuestas, videos explicativos. Repetir el mensaje en distintos formatos para que todos los colaboradores lo reciban y comprendan correctamente. A lo mejor ahorita en esta sesión no hemos ocupado diferentes canales para compartir la sesión. Sin embargo, si se han dado cuenta, para algunos podría haber sido repetitivo lo que hemos estado viendo. Sin embargo, estamos repitiendo el mensaje para que todos podamos entenderlo y comprenderlo de la mejor manera y correctamente. ¿Por qué es importante esto? Las personas procesan la información de manera diferente. Unos retienen mejor lo que escuchan, otros mejor lo que ven, otros mejor lo que oyen. De esta forma evitamos malos entendidos y rumores y todos reciben la misma información. Ejemplo de casos asertivos que vimos hace rato, Grupo Bimbo. Durante la pandemia combinaron reuniones virtuales, correos internos y material visual sobre protocolo de seguridad. De esta forma, y así se garantizó que todos los empleados, sin importar turno o sucursal, tuvieran acceso al mismo mensaje. Punto número 3. Cuidar la coherencia del mensaje. ¿Qué implica? Hay que asegurarnos de que todos los jefes transmitan exactamente lo mismo. Proporcionar guías o plantillas de comunicación para evitar interpretaciones personales. Revisar de esta forma previamente el contenido para eliminar ambigüedades o contradicciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los mensajes inconsistentes generan confusión, generan rumores y generan desconfianza. Si un jefe dice algo distinto a otro, los colaboradores no saben a quién creerle y la comunicación falla. Ejemplo, grupo modelo. Al anunciar las políticas de trabajo híbrido, se capacitó a todos los líderes con un guión y material de apoyo.
Esto evitó mensajes contradictorios y facilitó un entendimiento uniforme entre las áreas. Como final de este bloque, preparar a los líderes, usar múltiples canales y mantener coherencia no son pasos opcionales, son la columna vertebral de la comunicación efectiva, son la garantía de que el mensaje llegue claro, humano y confiable a todos los colaboradores. De esta forma, para ya ir yendo finalizando, la sensibilidad no es suavizar, es respetar. Comunicar con sensibilidad no significa ocultar la verdad ni disfrazar hechos difíciles. Significa reconocer el impacto emocional que la noticia puede tener en los colaboradores y tratarlo con cuidado y respeto. Ejemplo, si hay algún recorte o ajuste, es informar de manera directa pero humana, evitando frases frías y ambiguas. Debemos contemplar también que la empatía se demuestra con acciones, no es solamente sentir, sino que es hacer algo que refleje. Debe de haber claridad, explicar el qué y el por qué. Debemos contemplar la escucha activa, que es abrir un espacio a preguntas y dudas, y sobre todo hay que dar seguimiento para que podamos verificar que el mensaje fue entendido y que los colaboradores cuentan con apoyo, porque la empatía convierte la comunicación en un puente y no en un muro. De esta forma, los mensajes difíciles podemos verlos como una oportunidad. Un mensaje difícil es un anuncio complejo o negativo, puede fortalecer la confianza si se maneja bien, al aplicar lo que hemos estado viendo, sensibilidad, empatía y coherencia. De esta forma podemos reducir incertidumbre, se mantiene la motivación y el compromiso y se refuerza la credibilidad de los líderes. Como claves finales, me gustaría, para que podamos recordar, que es preparar el mensaje, es definir objetivos, exponer datos clave y posibles preguntas. Hay que elegir el canal y momentos adecuados, si lo vamos a hacer de manera presencial, si va a ser de manera virtual, por correo. Recuerden que hay que evitar horarios sensibles. Como punto número 3, hay que transmitir con empatía, que es reconocer el impacto, usar un lenguaje humano y cercano. Hay que abrir un espacio de retroalimentación para preguntas y respuestas y poderle dar seguimiento a los colaboradores, que es el punto número 5. De esta forma, dando seguimiento, enviamos un resumen, revisamos la comprensión y un ambiente posterior a los mensajes que se dijeron. Con esto damos por ya terminado la sesión, mi participación en este momento. Hay una frase que me gusta mucho también, que es comunicar bien no es solo dar información, es generar claridad, confianza y compromiso. Cada mensaje, incluso el más difícil, puede ser una oportunidad para fortalecer a las personas y la organización. Les invito más que nada a que se lleven ese reto, que la próxima vez que deban comunicar una noticia difícil, pregúntense, ¿estoy buscando solo informar o también quiero conectar con las personas? Mi mensaje está transmitiendo claridad, empatía y apoyo, ya que esto convierte todo lo que vimos hoy de teoría en una práctica inmediata y invitar a la autoevaluación y al cambio de comportamiento. Y finalmente los dejo con esta frase. Cada mensaje difícil puede ser una oportunidad para fortalecer la confianza, reforzar la cohesión y demostrar liderazgo humano. No subestimen el poder de una comunicación bien hecha. Transforma el miedo y la incertidumbre en claridad y compromiso. Eso es todo por mi parte y muchas gracias por este tiempo y su atención. Muchas gracias, Sergio. Paso a responder, bueno, a compartirte algunas preguntas que nos llegaron. Sí, claro. Dice, ¿cómo puedo, perdón, qué técnicas ayudan a fomentar la escucha activa en equipos de hábitos, con hábitos establecidos? ¿Cómo, perdón? Ajá, ¿qué técnicas ayudan a fomentar la escucha activa en equipos con hábitos establecidos? Ok, pues en sí la escucha activa no se trata solamente de oír, sino de estar presente y demostrar interés genuino. Algunas técnicas que nos ayudan, pues, simplemente es igual el contacto visual consistente, que es mantener la mirada, un hábito, cuando alguien pues te habla, deja de hacer lo que estás haciendo para poner la atención, parafrasear y reformular, que es como lo que veíamos, el hecho de repetir las palabras que tú entendiste, te permiten darle a entender a tu receptor que le estás poniendo atención. El lenguaje corporal abierto,
evitar interrupciones sobre todo y evitar los silencios consistentes. No sé si con eso puedo resolver la pregunta y si no, igual que me digan para reformularla mejor. Gracias. Mientras tanto, tenemos otra que dice, cuando comunicamos por escrito, ¿cómo se asegura que el mensaje tenga la sensibilidad adecuada? Ok. Pues es, va de la mano con la parte que mencionábamos en cuanto a empatía. En ese momento es cómo lo decimos, pero también es, si estamos escribiendo, obviamente es cómo lo escribimos, qué términos estamos ocupando. Y primero tenemos que pensar en la persona lectora. ¿Cómo quiero que la otra persona se sienta al leer esto? Ajustar un tono, sea cercano, formal, empático, según el contexto. Y simplemente algo que funciona siempre es tener un tono positivo, respetuoso. No sé, me viene a la mente, no entregaste lo que pedí, ¿no? Pero a lo mejor en lugar de eso utilizar, oye, todavía no recibo tu entrega, me confirmas si ya lo tienes listo. Es como esos ejemplos. Ok, muchas gracias. Y ya por último, ¿es posible? No, perdón. ¿Cómo sé si la gente está en aceptación o ya en defensa? Lo vamos a ver igual a través de su forma de comunicar, que es una expresión corporal. Y el lenguaje corporal es principal en saber cuando una gente ya está en defensa o está dispuesta, lo podemos ver en acciones, en su trabajo mismo, porque, no sé, hablando del lenguaje corporal, posturas, miradas, te evitan o inclusive te pueden llegar a retar. En algo más pueden tener respuestas para justificar lo que hacen, interrumpir, repetir argumentos sin dejar que otros hablen o que es solamente lo que yo quiero decir. Pues pueden llegar a tener un tono cortante, irónico, elevar la voz. Y normalmente se utilizan cosas como si estás platicando con alguien, es, sí, pero porque te van a contestar con otra cosa. Hay que tener atención y simplemente enfocar en responder rápido en qué escuchan. Y pues simplemente se puede ver también por el enojo y la frustración de las personas. Ok, muchas gracias. Pues esas han sido todas las respuestas, bueno, todas las preguntas, perdón, que nos han llegado. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta enriquecedora sesión. Agradezco de corazón al licenciado Sergio por su tiempo y por habernos brindado herramientas tan valiosas para comunicar con sensibilidad y empatía. Un profundo agradecimiento a nuestro colaborador Bechapra por hacer posible que este conocimiento llegue a las y los trabajadores. Y por supuesto, nuestro reconocimiento y gratitud a la CTM Nacional por su constante compromiso con la formación y la capacitación de los trabajadores y la sociedad en general. A todas las personas que conectaron por esta plataforma y a través de Facebook, por ahí nos llegaron saludos de Monterrey, de Río, de Tamaulipas, Querétaro, del CITIM de Guanajuato, de Nuevo León, muchos que siempre nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues les recordamos que la liga de registro ya está disponible tanto en el chat del Zoom como en Facebook en los comentarios. No olviden registrarse. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas actividades y webinars del instituto y tenemos más temas de gran valor planeados para ustedes. Muchas gracias a todas y todos y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias, licenciado. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.